Buenos días, queridos estudiantes. Estamos dando inicio a la semana 36 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de primero y segundo de secundaria. Les saluda la docente Zoila Lavado Valdivieso desde Lima. Hoy trabajaremos la sesión titulada Argumentamos sobre la necesidad de un manejo responsable de los residuos sólidos y planteamos acciones para una gestión adecuada. La competencia que trabajaremos hoy es Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que trabajaremos hoy será Evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es argumentar sobre la necesidad de un manejo responsable de los residuos sólidos y plantear acciones para una gestión adecuada. Como reto tenemos elaborar conclusiones sustentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y formular nuestra propuesta de acciones. La evidencia que enviarás a tu docente será las conclusiones sustentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y vas a formular una propuesta de acciones. Bien, recordemos que los criterios de evaluación para tu proyecto son dos. Explica acciones sobre la necesidad de minimizar la producción de residuos sólidos y propone acciones sustentadas para una gestión adecuada de los recursos sólidos en el hogar y su comunidad. En la sesión anterior aprendimos que los residuos sólidos son aquellos que, si bien se conocen como basura, pueden tener una segunda vida, ya sea por la reutilización, por la reducción, la recuperación o a través del reciclaje. En los procesos de descomposición de los residuos, su carácter aerobio o anaerobio es determinado por la existencia o falta de oxígeno en el ambiente. En caso de suficiente oxígeno, los microorganismos contribuyen a la descomposición de la materia orgánica. Es importante tener en cuenta estos datos. Bien, queridos estudiantes, el día de hoy, para poder lograr el reto, nosotros debemos realizar 3 pasos. Primero, te vamos a presentar información científica que habla de la gestión de residuos sólidos y debes prestar atención para tomar nota de las ideas importantes. Segundo, vas a realizar un cuadro con 4 columnas y vas a observar tu comportamiento durante 3 días. En la primera columna vas a escribir ejemplos de los residuos sólidos que generas diariamente. Por ejemplo, la utilización de botellas, cartones, papel, residuos de alimento, entre otros. En la segunda columna, para cada residuo sólido vas a escribir qué haces normalmente en tu hogar con este residuo. En la tercera columna vas a escribir cómo afecta al ambiente su descomposición. Y en la cuarta columna vas a anotar cómo deberías gestionar adecuadamente estos residuos sólidos a partir de la minimización. Bien, tercero, con todos estos datos anteriores vas a elaborar un escrito que va a ser tu producto. Es decir, vas a elaborar conclusiones sustentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y vas a formular tu propuesta de acciones. Muy bien, queridos estudiantes, ahora presta atención a la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado lo que ocurre al caminar por el campo o por una zona desértica? Bien, todos dejamos una huella a nuestro paso, ¿cierto, chicos? Pero su tamaño depende de nuestro consumo y del tipo de hábitos de cada una de las personas, de nuestra alimentación, las compras que realizamos, el medio de transporte que nosotros hemos elegido, nuestro consumo de energía. Todo esto influye en que la huella que dejamos a nuestro paso sea mayor o de menor medida. ¿Podríamos llegar a saber cuál es el impacto de lo que hacemos habitualmente en el medio ambiente? ¿De qué manera podemos hacerlo? Te invito a pensar, por ejemplo, en una botella plástica. Este producto y el impacto que tiene en el ambiente pasa por analizar su proceso de vida.
las materias primas que se usan para la fabricación de esta botella, la procedencia de las mismas, el transporte que se ha necesitado, cuál es el uso que se le ha dado, su consumo, pero sobre todo su gestión como residuo sólido. Como bien sabemos, nuestra sociedad demanda día a día mayor generación de productos y alimentos, a la vez que se incrementa el consumo de energía y de recursos naturales. Uno de los resultados de este ciclo de consumo es la generación cada vez mayor de residuos sólidos. Estos recursos deben ser conservados, evitando la contaminación y el deterioro de los ecosistemas. Por ello, resulta urgente implementar acciones adecuadas para el manejo y disponibilidad final de los residuos sólidos con la finalidad de disminuir los impactos negativos y así promover la sostenibilidad del ecosistema. Bien, queridos estudiantes, recordemos también que actualmente seguimos viviendo en confinamiento y poniendo en práctica el distanciamiento social para prevenir el contagio del COVID-19. Esto también nos ha llevado a plantearnos nuevas formas de convivir, asumiendo cuidados. Y ello implica también un adecuado manejo de residuos sólidos debido a que estos originan impactos ecológicos que se pueden convertir en irreversibles y afectar a nuestra salud, contaminando además el ambiente y reduciendo la calidad del agua, del aire y del suelo. En nuestras comunidades nosotros aprovechamos los recursos que nos brinda la naturaleza de manera directa o a través de diversos servicios y productos que satisfacen las necesidades de la población, generando un gran número de residuos sólidos. Por ello, también es importante conversar y actuar con nuestras familias, pues todos tenemos una responsabilidad ecológica respecto a gestionarlos adecuadamente y así disminuir la enorme cantidad que se producen, y de vivir en una forma amigable con el ecosistema, tomando acciones pertinentes. Pero, ¿cómo deberíamos actuar para gestionar adecuadamente los residuos sólidos? Cuando nosotros decimos gestionar residuos sólidos, significa el conjunto de actividades que van a ser dirigidas a dar a estos residuos el destino más adecuado de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños a nuestra salud y también daños al ambiente. Estas actividades son, por ejemplo, la minimización de residuos, la segregación o separación, el almacenamiento, la recolección, la transferencia, el transporte, el tratamiento, la disposición final para recuperarlos y reintegrarlos como materias primas o simplemente eliminarlos. ¿Alguna vez te has preguntado de qué está compuesta la basura que generamos en nuestra institución educativa, en nuestro hogar o en la comunidad y qué hacemos con ella? ¿Qué crees que sucede cuando se deja la basura acumulada por mucho tiempo? ¿A dónde va todo lo que yo arrojo en la basura? ¿A dónde van los camiones recolectores de basura después de pasar por cada una de nuestras casas dentro de mi comunidad? ¿Qué pasaría si en mi hogar y también en mi comunidad separamos los residuos diariamente? Es probable que hayas registrado varias ideas para dar respuesta a estas preguntas. Es importante tener en cuenta que estas actividades son parte de la gestión de residuos sólidos y sobre todo en la zona rural. Se recomienda fortalecer las acciones de reciclaje y disposición final de los residuos sólidos. Ahora te pregunto, ¿de qué manera en tu hogar o comunidad se vienen tratando los residuos sólidos? Bien, no olvides dar respuesta a esta pregunta y guardarla como una evidencia. Ahora vamos a ver cómo gestionamos los residuos sólidos. Bueno, nosotros vamos a tener en total para la gestión de residuos sólidos 6 pasos. El primer paso es el diagnóstico. Nosotros realizamos un diagnóstico, es decir, identifican una situación actual de la gestión de los residuos y las características del contexto de tu hogar y comunidad. Por ello, te sugiero algunas preguntas que debes plantearte. ¿Dónde se ubica tu hogar o comunidad? ¿Cuántas personas viven en tu hogar o cuántas familias existen dentro de tu comunidad?
¿Se han presentado problemas de salud causados por la acumulación de basura? ¿En la comunidad donde vives existen lugares que presenten malos olores o presencia de moscas por acumulación de basura? Bien, todas estas preguntas, si te das cuenta, te van a ayudar a realizar un diagnóstico. Este primer proceso es con la finalidad de conocer la problemática del manejo de residuos sólidos, para luego analizar posibles alternativas de solución. Puedes incluir algunas preguntas que consideres que te ayudarán a observar la problemática y más aún a diagnosticar. Bueno, el segundo proceso es la minimización, es decir, promover la reducción de la cantidad de residuos sólidos, sobre todo los que contienen polietileno, es decir, las bolsas plásticas, las botellas de gaseosas. También tenemos el poliestireno expandido, es decir, todos aquellos objetos que están hechos de tecnopor y otros que no se puedan reciclar. El tercer paso sería la segregación. La segregación en puntos ecológicos consiste en agrupar determinados componentes de los residuos sólidos para ser manejados de manera especial. ¿Y cómo se realiza la clasificación? Bueno, se realiza a través del color del envase. Según el diagnóstico que has realizado y respondiendo a tus necesidades, se pueden instalar tachos de otros colores dentro de tu comunidad. El cuarto paso sería el almacenamiento, que consiste en recoger los residuos clasificados de los puntos ecológicos para llevarlos hasta el punto de acopio o almacenamiento temporal. Luego de acondicionarlos, se espera la llegada de la unidad recolectora de la municipalidad que se va a encargar de trasladarlo. El quinto paso sería el aprovechamiento de estos residuos sólidos, que consiste en un conjunto de procesos que adecuadamente aplicados permiten valorizar a los residuos generados y reducir o eliminar su potencial peligro de causar daño a tu salud o causarle daño al ambiente. Y el sexto paso sería la disposición final, es decir, la entrega, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Vendría a ser el traslado de estos fuera de tu comunidad hacia los lugares llamados botaderos o también llamados rellenos sanitarios. Bien, queridos estudiantes, ahora analiza las siguientes preguntas. ¿De qué manera en tu hogar o comunidad vienen aplicando alguna forma de aprovechamiento de residuos sólidos? ¿Qué opinas de los procesos para gestionar adecuadamente los residuos sólidos? ¿De qué manera tú y tu familia pueden desarrollar estos procesos? Anota todas tus respuestas en tu cuaderno. Ahora veamos cómo puedo aportar con mi participación en el manejo y gestión responsable de los residuos sólidos. Durante nuestras actividades, recuerda que debemos participar y contribuir para el manejo responsable de los residuos sólidos. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Con la minimización, que consiste en reducir al mínimo el volumen y la peligrosidad de los residuos sólidos. Es necesario que se promuevan la reducción de la cantidad de residuos sólidos, sobre todo, por ejemplo, las bolsas, las botellas, los objetos que son hechos de tecnopor y otros que no puedan ser reciclados. Por eso nosotros vamos a minimizar a partir de 4 acciones, que serían reducir, reusar, recuperar y reciclar. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Reducir consiste en realizar cambios en nuestras conductas cotidianas para generar una menor cantidad de residuos. Algunas acciones importantes que debes considerar serían planificar y comprar solamente lo que necesito. Utiliza bolsas de tela cuando vayas a comprar, por ejemplo, el pan, o cuando vayas al mercado, lleva tu bolsa de yute. Evita comprar pilas de corta duración, platos de plástico o pañales desechables. Comenta con tus familiares qué prácticas relacionadas a reducir pueden incorporar en tu hogar. Regístralo en tu portafolio. Por ejemplo, no usen pañales desechables, pueden usar pañales de tela. Si tienen una reunión familiar, usen platos de loza. Costará menos y así producirás menor cantidad de residuos.
La segunda acción es reusar, es decir, darles la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de destruirlas. De este modo alargamos su tiempo de vida. Por ejemplo, los papeles de oficina puedes usarlo por las dos caras. Puedes también elaborar un bloc de notas. Las botellas de vidrio pueden convertirse en envases para otros productos. Por ejemplo, en ellas puedes almacenar agua o puedes almacenar aceite u otros alimentos. Puedes emplear tu imaginación para reusar estos residuos. Puedes hacer, por ejemplo, con las botellas, macetas que pueden decorar ambientes. La tercera acción sería reciclar. Se refiere a utilizar el residuo como materia prima para ser transformado al mismo producto o uno parecido. Por ejemplo, transformar botellas de plástico desechadas en fibras sintéticas para la confección de prendas de vestir, maletas, frazadas, entre otros. Cuando reciclamos, usamos menos agua, menos energía y así reducimos la cantidad de emisiones de gases nocivos a la atmósfera. ¿Y qué podemos reciclar? Los residuos vegetales, por ejemplo, que son orgánicos, como por ejemplo los restos de verduras que no han sido cocidas, cáscaras de fruta, hoja de árboles, cáscaras de papa, de huevo, entre otros. Se pueden reciclar haciendo compost, que es el abono ecológico súper nutritivo. También podemos reciclar residuos vegetales orgánicos. Esto significa, por ejemplo, no tener que comprar abono. Podemos reciclar papeles y cartones. Reciclar el papel y cartón significa, por ejemplo, un ingreso extra para tu familia, tu organización comunal, para tu escuela. No necesitan talar árboles nuevos. Van a ahorrar en promedio 17 árboles por cada tonelada. Ahorrar agua también, energía. Van a contaminar menos, por lo menos 4 kilos por tonelada. También podemos reciclar el vidrio, que es un producto 100% reciclable. Comenta con tus familiares qué prácticas novedosas relacionadas a reusar y reciclar pueden incorporarse en tu hogar y regístralo en tu portafolio. La cuarta acción sería la recuperación, es decir, la recuperación reduce la cantidad de residuos que se envían a los botaderos de basura y también pueden permitir generar energía útil en forma, por ejemplo, de electricidad o de calor. Por ejemplo, cuando los materiales no pueden ser reutilizados o reciclados para hacer otro producto, la siguiente mejor opción es hacer compostaje de los residuos mezclados para recuperar la energía que está presente en estos alimentos que ya no vas a utilizar. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puedes participar en el manejo responsable de los residuos sólidos? Una forma adecuada sería el almacenamiento de tus residuos sólidos de acuerdo a las disposiciones que establezca tu municipio o la forma como te organices con tus vecinos, por ejemplo. Almacena tus residuos de modo tal que cuando se recojan puedan hacerse de forma separada. Recuerda, arrojar la basura solo en los tachos. No hagas tus necesidades al aire libre, ya que pueden enfermarte y también pueden transmitir enfermedades a otras personas. No deseches las pilas en lugares donde hay agua, ya que estos son grandes contaminantes. Recuerda que una sola pila podría contaminar con tóxicos en promedio 3.000 litros de agua. Por esa razón, estas pilas jamás deberían llegar a las acequias o canales de regadío, a ríos y a ningún ecosistema acuático. Ahora vamos a analizar las siguientes preguntas. ¿Cómo vienen aportando para el manejo responsable de los residuos sólidos en tu hogar y tu comunidad? Desde un punto de vista científico, imagínate que eres un ingeniero ambiental y visitas una comunidad rural en donde los pobladores no acostumbran a minimizar residuos y mucho menos a almacenarlos. ¿Cuáles serían las razones que le brindarías del por qué minimizar la producción de residuos sólidos es importante?
Para promover una gestión adecuada en tu hogar o comunidad, ¿cuál sería esa propuesta de acciones sustentadas para una gestión adecuada de los recursos sólidos? Muy bien, no te olvides de anotar tus respuestas en tu cuaderno. Ahora vamos a analizar tu comportamiento durante 3 días. Vamos a realizar un cuadro que tenga 4 columnas. En la primera columna vas a escribir ejemplos de los residuos sólidos que generas a diario, por ejemplo, botellas, cartones, papel, residuos de alimentos, entre otros. En la segunda columna, para cada residuo sólido, vas a escribir qué haces normalmente en tu hogar con ese residuo. En la tercera columna vas a responder cómo afecta al medio ambiente su descomposición. Y en la cuarta columna vas a escribir cómo deberías gestionar adecuadamente estos residuos sólidos a partir de la minimización. Bueno, y luego vamos a responder al reto, que es elaborar conclusiones sustentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los residuos sólidos y formular tu propuesta de acciones. No olvides que esto será un insumo para la elaboración final del producto de tu proyecto. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra sesión. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, no dudes en consultarla con tu docente del área. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.